Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profesor. Hola, Buenas buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de comenzar a desarrollar el temario que nos correspondería para el día de hoy, les voy anticipando. Seguramente, o seguramente no, mañana a la mañana, les voy a estar subiendo una actividad que la van a hacer con, según donde terminemos hoy, con clases correspondientes al cuatrimestre pasado, con videos de las clases correspondientes al cuatrimestre pasado. Yo les voy a dar un cuestionario o una guía como para que ustedes vayan guiando y orientando la clase que van a ver, como para poder adelantar un poco los temas y llegar más holgados al parcial. No por el hecho de dar sí o sí todos los temas, sino que nos permita también poder tener, por lo menos, aunque sea la clase previa al parcial, un tiempo considerable como para hacer un pequeño repaso que ustedes puedan evacuar dudas. Entonces consideraba que por ahí algunos temas se pueden evacuar mirando una de las clases del cuatrimestre pasado, que obviamente las di yo, orientándolos con la guía, avanzamos un poco y tenemos después un poquito más de tiempo antes del parcial como para hacer un repaso. Así que la actividad se las voy a estar subiendo mañana a la mañana y les voy a indicar qué clases son las que tienen que mirar. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Tiene fecha de entrega? Probablemente para según la extensión, para la semana que viene. Perfecto. Y la idea mía es la clase del miércoles que viene, retomar donde haya terminado el video que yo los mando a mirar. Estaba contando y nos van a quedar las dos clases de la semana que viene y la del miércoles 5 previo al parcial. Así que vamos a ver cómo redondeamos. Pero por ahí, para avanzar un poco, me pareció bueno. Hay temas que no requieren tanta complejidad, ni que tampoco son tan trascendentes a la hora del parcial como para que requieran que yo explique sí o sí dichos temas. Y por ahí avanzar un poco a efectos de poder darles, así sincrónicamente, algunos temas que yo considero que sí son importantes. Hoy Sí. empezaríamos con la unidad número 6. Sí, exactamente. Mi idea con la clase que les voy a mandar a mirar es redondear la bolilla 6 y la primera parte de la 7. Es mi idea, según donde termine hoy. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, nosotros dejamos ayer en el golpe de Estado del 1 de diciembre de 1828. Como ya les anticipé, hackeado por la oposición unitaria que estaba conspirando, con la división en cierres del Partido Federal, producto de ese encuentro que habían tenido Dorrego y Bustos, y sobre todo como consecuencia de la imposibilidad de continuar la guerra con Brasil, la imposibilidad material y política de continuar la guerra, al no tener recursos para hacerlo. Habíamos visto que Dorrego había enviado en el mes de agosto de 1828 una misión diplomática integrada por los generales Balcarce y Guido para negociar definitivamente la paz con el Brasil.
este tratado de paz que culmina con la creación de la República Oriental del Uruguay como Estado libre e independiente tanto de la Argentina como del Brasil. Vimos que fue aprobado por la Convención Nacional en el mes de noviembre de 1828. Y precisamente la firma y aprobación de esta paz con el Brasil es lo que termina precipitando el golpe de Estado. Como ya les anticipara ayer, la paz con Brasil genera que deba retornar el primer contingente de tropas del ejército que había peleado en Brasil al mando del general Lavalle, y hemos visto cómo los unitarios conspiraban, cómo el gobierno inglés también hackeaba, o el embajador inglés, mejor dicho, hackeaba al gobierno de Dorrego, que le habían advertido a este que se venía el golpe, no lo había creído, no había querido oír. Y finalmente, el 1 de diciembre de 1828, entonces, el primer grupo de tropas, el primer contingente de tropas que retorna del Brasil al mando del general Lavalle, el 1 de diciembre de aquel año 28, da un golpe de Estado. Como les adelanté ayer, Dorrego intentó huir hacia el sur, hacia la zona de Barracas y la zona de la campaña rural. Sin embargo, allí se va a reunir con Rosas. Como ya les anticipé ayer, Rosas consideraba que no era oportuno dar batalla en ese momento, consideraba que pelear solamente con las milicias rurales y la poca tropa leal que había frente a un ejército que venía de una guerra internacional era prácticamente suicida. No había chance de poder derrotar al ejército de línea. Rosas lo que le aconseja a Dorrego es retirarse rumbo a Santa Fe, donde estaba reunida la Convención Nacional precisamente, y solicitar auxilio a este órgano de representación nacional a efectos de desconocer el gobierno de facto, de desconocer el golpe de Estado y obviamente declararle la guerra a Lavalle. Como también les dije ayer, Dorrego no quiso entrar en razones y ambos jefes federales allí se separan. Rosas efectivamente se refugiará en Santa Fe pidiendo el auxilio de López, mientras que Dorrego decide pelear con lo poco que tiene. Hay algunas escaramuzas durante ese breve lapso, frente a un ejército conducido por el general Lavalle. General Lavalle, que ya era el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires. Luego de producido el golpe, y que Dorrego huye hacia el sur de la provincia, Lavalle, disuelve la legislatura de Buenos Aires, el demócrata disuelve la legislatura, y había que elegir un gobernador. Ya hemos visto cómo se elige el gobernador legalmente, ¿no? Hay una ley del Poder Ejecutivo que determina que lo elige la Sala de Representantes. Pues bien, la legislatura o Sala de Representantes acababa de ser disuelta por el dictador, o por el futuro dictador, mejor dicho. En consecuencia, ¿qué van a hacer? Se van a juntar todos los golpistas en una plaza. Como no se ponían de acuerdo en quién elegir, se metieron en una capilla, en la capilla de San Roque, y allí es elegido el general Lavalle como gobernador de facto de la provincia. Y esto que tiene que quedar claro, el gobernador de facto, porque no fue elegido de conformidad al ordenamiento jurídico vigente. Fue un militar golpista que se levantó en armas contra el gobierno legal del coronel Manuel Dorrego y lo derrotó mediante un golpe de Estado militar. En consecuencia, el gobierno de Lavalle fue un gobierno de facto. A ustedes van a agarrar en algunos libros que le van a hablar de la elección de los sombreros. Parece que fuera joda esto, que están tomando el pelo. Para elegir un gobernador tenemos leyes que regulan el procedimiento de elección. ¿Qué es esto de la elección de los sombreros? Como ya les digo, se juntaron todos los golpistas allí en la capilla y para ordenar el proceso de elección del gobernador decidieron que iban a dar un par de nombres y tirar los sombreros al aire, y el que tenía más sombreros iba a ser el gobernador. Es en serio lo que les estoy diciendo, no es joda, no les estoy tomando el pelo. Pareciera que algunos historiadores sí nos toman el pelo a nosotros cuando nos dicen la elección de los sombreros. Parece que dijeron Alvear, 2 sombreros, dijeron 2 sombreros, dijeron Lavalle, y todos los sombreros volaron al unísono en la capilla. Y así te justifican cómo se eligió Lavalle.
Lavalle no fue elegido ni por los sombreros ni sin los sombreros. Lavalle fue un milico golpista que se alzó en armas contra el gobierno legal y que se erigió como gobernador de facto producto del movimiento de fuerza contra el orden legal. Perdón, Sí. en cambio de levantar la mano, tiraban los sombreros. Exacto. Que los historiadores que hablen en serio de esto es una tomada de pelo. Están justificando un golpe de Estado. Están justificando un golpe de Estado. Ahora bien, una vez que Lavalle es entonces designado, es proclamado gobernador de facto de la provincia, comienza a perseguir a Dorrego por el sur. Y como ya les digo, Dorrego no tenía prácticamente con qué resistir. Hay un par de escaramuzas hasta que es derrotado Dorrego en un cruce de armas muy pequeño. Logra escapar Dorrego, pero la partida que lo acompañaba se pasa de bando y lo entregan al ejército unitario. Lo entregan a uno de los lugartenientes de Lavalle, al general Mariano Hacha. Dorrego es conducido al campamento unitario donde se encontraba Lavalle. Lavalle se negó a recibir al prisionero Dorrego y decide, instigado por los unitarios, obviamente, terminar con la vida del gobernador. Le da una hora para que pueda escribir unas cartas para despedirse de su familia, para que pueda confesarse y será pasado por las armas. Lavalle vaciló para tomar esta decisión, pero como ya les digo, estuvo terriblemente influenciado por los unitarios. Son célebres las cartas, entre otras la de Salvador María del Carril, quien fuera ministro de Hacienda de Rivadavia, diciéndole: general, la revolución es un juego de azar en el cual hasta la vida de los vencidos debemos cobrarnos. Hasta la vida de los vencidos debemos cobrarnos. Vale decir que este muchacho, Salvador María del Carril, luego sería vicepresidente de la Nación y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El sujeto que instigó al asesinato del gobernador legal de la provincia de Buenos Aires. Precisamente, del Carril había puesto en estas cartas como estas deben romperse, general. Pero como les digo, a Lavalle por algo lo apodaban la espada sin cabeza, no quemó las cartas, las guardó y pasaron a la posteridad y pudo descubrirse precisamente cómo los unitarios lo instigaron a terminar con la vida de Dorrego. Lo más bonito fue que estas cartas, en las cuales del Carril instigaba el asesinato del gobernador legal de la provincia, salieron a la luz cuando era ministro de la Corte, lo que generó un verdadero escándalo. Un ministro de la Corte había sido el instigador del asesinato del gobernador legal de la provincia. Un bochorno. O lo mismo las cartas de Juan Cruz y Florencio Varela, que firmaban con los 3 puntitos propios de las logias masónicas, y que instigaban a Lavalle a cortar de una buena vez y para siempre la cabeza de la hidra de la anarquía. La cabeza de la hidra de la anarquía era la cabeza de Dorrego para esta gente. Y es así como el 13 de diciembre de 1828, el gobernador legal de la provincia de Buenos Aires es asesinado por el general golpista. El 13 de diciembre de 1828, entonces, el dictador Lavalle fusila al gobernador legal de la provincia, Manuel Dorrego. Así debemos decirlo, porque Lavalle fue el primer magnicida de la historia argentina. Ordenó el asesinato del gobernador legal de la provincia. Hay que decirlo con todas las letras. Fue golpista y asesino, como la mayoría de los golpistas, obviamente. No vamos a andar descubriendo la pólvora con esto. Como ya les digo, esto marcó un punto de inflexión en la historia política argentina, porque por primera vez se producía el asesinato o el fusilamiento, como quieran llamarlo, de aquel que había sido derrotado producto de un movimiento de fuerza. Y obviamente el fusilamiento de Dorrego va a generar una reacción en las provincias y desatará nuevamente la guerra civil en el territorio de la provincia. Antes de continuar, para que vean también cómo se portan los unitarios, lo miserables que son, ¿saben dónde
¿Vieron dónde hoy está el Palacio de Tribunales? En Talcahuano. ¿Qué plaza es la que está frente a Tribunales? Lavalle. La Plaza Lavalle. Es decir, que frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, frente a la sede del tribunal que es el guardián de los derechos y garantías constitucionales, está la plaza con la estatua del golpista. Toda una definición de lo que somos como país. Pero hay algo más. La estatua también, en esa manzana, se encontraba el solar de los Dorrego. Si estaba la casa de los Dorrego, pusieron la estatua del asesino de Dorrego frente a la casa de la familia del asesinado. Se dan cuenta lo miserables que son, ¿no? Por no decir otra cosa. Frente a la casa del asesinado pusieron la estatua del asesino. Así es la historia argentina y así es la historia unitaria, la historia liberal. Pues bien, lo cierto, reitero, es que el fusilamiento de Dorrego entonces desata la guerra civil. Y en este sentido, si ustedes recuerdan, yo les dije que se encontraba reunida en Santa Fe la Convención Nacional como órgano de representación nacional. Y que habíamos visto que producto de esas diferencias que habían tenido Dorrego y Bustos, Córdoba no participó de la misma. Pues bien, el asesinato de Dorrego encolumna prácticamente a todas las provincias en contra de Lavalle. Los cordobeses se pliegan a la Convención Nacional y la Convención Nacional reunida en Santa Fe tomará una medida inédita en toda nuestra historia constitucional. Porque la Convención Nacional reunida en Santa Fe va a declarar al golpe de Estado como anárquico y sedicioso, el golpe de Estado como anárquico y sedicioso, el asesinato de Dorrego como un crimen de alta traición contra el Estado, desconoce al gobierno de facto de Lavalle y le declara la guerra. Un órgano de representación nacional desconoce a un gobierno surgido de un golpe de Estado, lo declara sedicioso con todas las letras y proclama que haber asesinado al gobernador es un crimen de alta traición contra la patria. Impecable lo de la Convención Nacional, con la firmeza y con la convicción que lo dijo. Ustedes son unos sediciosos y unos asesinos, y unos traidores a la patria. ¿Qué hubiese sido del siglo XX si el Congreso de la Nación hubiese tenido actitudes como estas, en lugar de temerosos rápidamente ir a cobijarse bajo el calor de los golpistas? Un coraje a prueba de balas la de la Convención Nacional. Hizo lo que tenía que hacer y en el momento que lo tenía que hacer. En consecuencia, entonces, reitero, la Convención Nacional le declara la guerra al gobierno de facto de Buenos Aires, designa al gobernador de Santa Fe, Estanislao López, como comandante en jefe de los ejércitos de esta Convención Nacional, y a Juan Manuel de Rosas como su segundo. Es decir, la Convención Nacional adopta la lógica que Rosas le había dicho a Dorrego: solos no podemos, vayamos a Santa Fe, busquemos el apoyo de la Convención Nacional y marchemos todos juntos contra Lavalle. Dorrego no quiso ir y así terminó, pero la lógica lo indicaba, y la Convención Nacional ratificó que ese era el camino: desconocer al gobierno de facto y declararle la guerra. Y en efecto es lo que ocurrió. La guerra, se desató no solamente la guerra civil, sino que una verdadera locura homicida en la provincia de Buenos Aires. Para que se den una idea, el año 1829, que es el que se inicia a continuación del golpe, que fue en diciembre, fue un año que arrojó una balanza demográfica negativa. ¿Qué significa esto? Que hubo más muertes que nacimientos, en un año en el cual no se registró ninguna epidemia. Con lo cual, dense cuenta ustedes lo sangrienta que fue esta guerra entre compatriotas. La sangre argentina que se derramó en esta contienda civil. Ahora bien, Lavalle, no voy a negar que era un tipo de gran coraje, pero como militar era muy malo y encima pésimamente asesorado. Con lo cual rápidamente las fuerzas federales comienzan a arrinconarlo. El ejército federal se va a dividir. Estanislao López marchará de Santa Fe rumbo al norte de la provincia de Buenos Aires, mientras que Juan Manuel de Rosas, con sus milicias rurales y muchos pueblos originarios que se pliegan al ejército de la Convención Nacional, irán por el sur de la provincia, es decir, para atacar Buenos Aires en un movimiento de pinzas. Es decir, rápidamente van a atacar a Lavalle,
Reitero, López ataca desde el norte, Rosas hace un rodeo por la ciudad para atacar desde el sur, y ya en el mes de abril de 1829 el ejército de López derrota a Lavalle en el combate de Puente de Márquez, y prácticamente Lavalle se ve sujeto a encerrarse en la ciudad de Buenos Aires. Y comenzará el sitio de Buenos Aires tanto por parte de López como por parte de Rosas. Ahora bien, reitero, un año muy cruento, la locura homicida que se desata en la provincia es total. Son conocidas las tropelías cometidas por algunos oficiales unitarios, como por ejemplo el coronel Raut, el coronel Estomba, dos genocidas hechos y derechos. Eran célebres por hacerles cavar la tumba a los gauchos y a los indios que capturaban, atarlos a la boca del cañón para que fueran despedazados por la metralla. Bueno, esta gente, para que se den una idea, tiene calles, tiene pueblos, tiene municipios. Todos estos infames que derramaron sangre de hermanos tienen plazas, calles, monumentos por todos lados. Lo cierto, entonces, reitero, es que para abril de 1829 Lavalle ya está bastante reducido, ha sido derrotado, y Buenos Aires se encuentra sitiada desde el norte por López y desde el sur por Rosas. Cuando digo Buenos Aires se encuentra sitiada, me refiero a la ciudad propiamente dicha, ¿eh? La capital estaba sitiada. Mientras tanto, el proyecto unitario que había tratado de ser impuesto por la fuerza por el general por el general Lavalle, va a tener su correlato en el interior, porque en el mes de enero de 1829 retorna al país el segundo grupo de tropas del Brasil. El primero había sido el que retornó con Lavalle, y en enero retorna el segundo grupo del contingente de tropas al mando del general José María Paz. Y a Paz no le interesa absolutamente en lo más mínimo lo que sucede políticamente en Buenos Aires. Al general Paz lo que le interesa es hacerse con el gobierno de su provincia, con la provincia de Córdoba. Paz tenía una cuestión personal con el general Bustos, con el gobernador cordobés, consideraba que le había violado ilegítimamente la gobernación allá por 1820, luego de la sublevación de Arequito. Por lo tanto, estaba decidido a derrotar a Bustos y hacerse con la gobernación de Córdoba. Y en efecto es lo que sucederá. Luego de simular un armisticio con Bustos y atacarlo a traición, ahí cerca de San Roque, donde hoy está el dique de San Roque, en la zona de Carlos Paz, Paz derrota a Bustos, destituye la legislatura y se proclama gobernador de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, ahora el golpe de Estado se expande por el país, porque del mismo modo que teníamos el gobierno de facto de Lavalle en Buenos Aires, ahora el general Paz se alzaba con la provincia de Córdoba y rápidamente con sus tropas comenzará a dar golpe de Estado en todas las provincias del interior y a colocar gobernadores unitarios que salían de las filas de su ejército. Por lo tanto, el proyecto unitario tratará de hacerse fuerte por la vía armada. Habrá dos cabezas del proyecto unitario. Una con epicentro en Córdoba, con el general Paz, y la otra que ya está bastante debilitada con Lavalle en Buenos Aires. En este sentido, como ya les digo, Paz se va a hacer fuerte. Quien trató de hacerle oposición al general Paz en el interior fue obviamente el otro gran caudillo federal de la zona, el caudillo riojano, el tigre de los llanos, Facundo Quiroga. Sin embargo, el general Paz, que era un buen militar, logra derrotar a Quiroga primero en la batalla de la Tablada y luego definitivamente en Oncativo en febrero de 1830, con lo cual todo el interior queda en manos de lo que será el proyecto del general Paz. Paz como gobernador de Córdoba y muchos de los oficiales de su ejército, gobernadores de facto de las provincias que iba ocupando militarmente. Mientras tanto, ¿qué sigue pasando en Buenos Aires? Como ya les digo, luego del triunfo de López en Puente de Márquez, estaba sitiada Buenos Aires, pero ahora quien quedará al mando del sitio será Rosas. López decide abandonar el sitio de Buenos Aires. ¿Y por qué López decide retirarse? ¿Por qué el gobernador de Santa Fe decide retirarse? Por una cuestión lógica. Córdoba y Santa Fe son provincias limítrofes, con lo cual
con López estando en Buenos Aires, ¿qué es lo que temía? Que Paz lo atacara por la retaguardia, que Paz tomara su provincia. En consecuencia, López decide retirarse a Santa Fe para defenderse de un posible ataque de Paz. Mientras tanto, entonces, Rosas queda a cargo de la campaña en Buenos Aires. Lavalle estaba aislado porque no entraba nada en la ciudad y con solo apoyo externo unitario desde Montevideo. La situación era bastante delicada. Lavalle estaba bastante quebrado en cuanto a su ánimo y por lo tanto decide parlamentar con Rosas. Si bien ambos jefes se combatieron duramente, no fueron enemigos a muerte. Como cuenta la leyenda, eran hermanos de leche. Ambos habían sido amamantados por la misma nodriza. En consecuencia, había un respeto personal y un cariño personal a pesar de ser enemigos políticamente hablando. Y en consecuencia, Rosas y Lavalle firmarán el 24 de junio de 1829 un acuerdo para terminar con las hostilidades en Buenos Aires. Es lo que se conoció como el Tratado de Cañuelas o el Pacto de Cañuelas. Este Tratado de Cañuelas lo que hizo fue disponer precisamente el cese de las hostilidades y convocar a elecciones para elegir una nueva Junta de Representantes. Mientras tanto, Rosas se comprometía a mantener el orden en la campaña, mientras Lavalle se comprometería a mantener el orden en la ciudad. Y ambos también comprometían a someter sus ejércitos al gobernador que resultara electo. Es decir, ambos jefes, el jefe federal, Juan Manuel de Rosas, y el jefe unitario, el general Lavalle, decidían terminar con esta situación y normalizar la provincia. Se disponía el cese de hostilidades, retiro y se convocaba elecciones para elegir una nueva legislatura. Las elecciones se tendrían que haber desarrollado en el mes de julio de 1829. Sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ambos jefes se habían comprometido a concurrir a dichas elecciones con una lista de unidad. Es decir, una lista compuesta tanto de unitarios como federales, a efectos de pacificar el país. O mejor dicho, pacificar la provincia. Sin embargo, luego de la firma de este acuerdo, llegan a Buenos Aires las noticias del triunfo del general Paz contra Quiroga en la Tablada, con lo cual los unitarios, que estaban bastante decaídos y prácticamente derrotados, cobran nuevos ánimos al saber del triunfo de su otro jefe militar en el interior. Por lo tanto, deciden desconocer el acuerdo que habían firmado en Cañuelas. Qué raro los porteños desconociendo acuerdos. Y concurrir a las elecciones con una lista netamente unitaria. Se habían comprometido a ir con una lista de unidad y van con una lista propia solamente. Esto genera el rompimiento nuevamente de hostilidades. Como cuenta la leyenda, Rosas sabía que los unitarios no iban a cumplir. Rosas contaba con un servicio de información formidable en aquella época, porque claro, todas las familias aristocráticas eran unitarias de Buenos Aires, toda la clase alta porteña era unitaria. Pero todos los empleados domésticos de las casas unitarias eran federales. En consecuencia, todo lo que se enteraban de sus patrones, estos iban y se lo comunicaban a don Juan Manuel. Por lo tanto, Rosas sabía al dedillo qué era lo que pasaba y lo que tramaban los unitarios en Buenos Aires. En efecto, para poner en evidencia la maniobra, Rosas suspende las elecciones en la campaña, que era donde él tenía mayor influencia, quedando en evidencia la tradición unitaria al concurrir con una lista única, con una lista propia. Entonces, reitero, esta violación de este acuerdo genera nuevamente la ruptura de las hostilidades y ya la situación en Buenos Aires se pone mucho más complicada. Ahora bien, Rosas fortalece el sitio. Antes había dejado pasar alimentación y cierta medicación para abastecer a los hospitales y a los necesitados. Esto los unitarios lo capturaban y no lo repartían, lo usaban para fortalecer sus tropas. Como consecuencia de ello, Rosas endurece el sitio, ahora sí no deja pasar nada. Frente a esta situación, los unitarios comienzan a abandonar la provincia, hacen lo que hicieron toda su vida, se toman el buquecito y se van a Montevideo. Y Lavalle comienza a quedarse solo y cada día más solo, hasta que ya sin ningún tipo de apoyo y completamente exhausto, decide parlamentar nuevamente con Rosas,
Y en agosto de 1829, el 24 de agosto de 1829, firmarán el Tratado de Barracas. Por el Tratado de Barracas, directamente deciden ellos designar un gobernador provisorio que debería normalizar institucionalmente la provincia. Me refiero a alguien que debía normalizar la provincia. Y a este gobernador deciden otorgarle facultades extraordinarias. Frente a la situación de emergencia, frente a la situación de guerra, deciden otorgarle a este gobernador facultades extraordinarias. Y designarán como gobernador al general Juan José Viamonte. Viamonte será el gobernador provisorio. Y para asesorarlo hasta tanto durara este interinato, se le coloca un senado consultivo. Este senado consultivo de efímera actuación sería la última participación política de un viejo conocido de ustedes, Juan José Paso. Paso tuvo en este senado consultivo también. Pero lo cierto entonces es que a mediados de 1829 ha terminado la guerra en Buenos Aires con la firma de la Paz de Barracas y el establecimiento de un gobernador provisorio. En consecuencia, en agosto de 1829 tiene un nuevo gobernador la provincia, que es la figura de Juan José Viamonte. Y Viamonte, reitero, es el encargado de recomponer la institucionalidad en la provincia luego del golpe de Estado unitario. Y tiene una disyuntiva Viamonte. En primer lugar, ¿qué es lo primero que se les ocurriría a ustedes si tuvieran que normalizar la provincia? ¿Qué harían? ¿A qué convocarían? La Junta. Elecciones, ¿no? Elecciones. Elecciones, lógicamente, para formar la Junta de Representantes. Esta era una de las opciones que barajaba Viamonte. Ahora bien, promediando el segundo semestre de aquel año 29, muchos legisladores, muchos miembros de la Junta de Representantes que había sido disuelta por el golpe de Estado, comienzan a decir, miren, ojo, nosotros tenemos mandato vigente todavía, porque nuestro mandato legal no terminó, se vio interrumpido por un golpe de Estado, por lo tanto nosotros somos legisladores todavía. Por lo tanto, estas son las dos opciones que va a barajar Viamonte, o convoco a elecciones o restablezco la legislatura depuesta por el golpe de Estado. Restablezco un órgano que funcionaba legalmente y que había sido disuelto como consecuencia de un movimiento de fuerza. En este sentido, Viamonte obviamente consulta con Rosas, quien ya claramente era el hombre fuerte del federalismo de la provincia de Buenos Aires y el hombre fuerte de Buenos Aires en sí mismo. Rosas ve con buenos ojos el restablecimiento de la legislatura como una señal de respeto a la legalidad y de volver a poner en marcha un órgano que funcionaba legalmente. Y como consecuencia de esto, el 1 de diciembre de 1829, el gobernador provisorio Juan José Viamonte reinstala, restablece la legislatura que había sido depuesta por el golpe de Estado. Es decir, se repone la legislatura que había acompañado a Dorrego y que había sido disuelta por un golpe de Estado. Hecho inédito en nuestra historia constitucional. Por primera y única vez, un órgano legalmente constituido que fue disuelto como consecuencia de un golpe, al terminar la situación de golpe, al terminar la sedición, ese órgano era restablecido. Les digo, hecho inédito. Pero además, piensen los alcances que podría haber tenido esto, porque probablemente si Dorrego no hubiese sido asesinado, el mismísimo Dorrego hubiese sido repuesto en su cargo de gobernador. No lo repusieron a Dorrego como gobernador, porque lógicamente lo habían matado un año atrás. Por eso es sumamente trascendente este hecho. Reitero, un órgano legalmente constituido y disuelto por un golpe de Estado es restablecido al concluir el periodo de facto. Fue la primera y la única vez en toda nuestra historia constitucional. Esto es pregunta de examen, obviamente, porque es un hecho trascendente. También piensen ustedes qué hubiese ocurrido en el siglo XX si luego de los golpes, luego de la retirada de los golpes, se hubiese vuelto a poner en funciones el viejo Congreso de la Nación.
o si hubiesen repuesto a los presidentes destituidos. Qué distinta hubiese sido la historia. Sin embargo, esto, reitero, ocurrió una única vez y fue en 1829. Ahora bien, reinstalada la legislatura porteña, repuesta aquella legislatura que había sido disuelta por el golpe, procederá ahora sí a elegir gobernador. Y la legislatura, obviamente, va a elegir a quien ya era el hombre fuerte del federalismo de Buenos Aires. Elige a Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia. Y obviamente se le otorgan las facultades extraordinarias que ya venía ejerciendo Viamonte antes que él, que ya había tenido Martín Rodríguez en 1820, y que incluso ya había tenido el último director de Estado, José Rondó, desde 1819. Es decir, no fue el primero, ni sería el último en tener facultades extraordinarias, Juan Manuel de Rosas. Para la historiografía liberal pareciera que el único que tuvo este tipo de atribuciones fue Rosas, pero las tuvieron otros antes que él y la tuvieron otros después que él. Ahora bien, más allá de que se ha restablecido la normalidad institucional en la provincia, el país no está pacificado. El país todavía se encuentra en estado de guerra, porque claramente hay dos bloques políticos funcionando en el país. Por un lado, un bloque que conduce el general Paz con epicentro en la provincia de Córdoba, y que tiene bajo su égida a prácticamente 9 provincias, las 9 provincias interiores, y por otro lado el bloque litoral, que claramente se enrola con el movimiento federal. Por lo tanto, en este sentido, Rosas tratará de lograr una alianza entre las provincias federales a efectos de hacerle frente a la Liga Unitaria que había montado el general Paz en el interior. Porque el general Paz, luego de haber ocupado militarmente 9 provincias, conformará lo que se conoció como la Liga Unitaria o la Liga del Interior, que crearía un supremo poder militar que ejercería el propio general Paz y que actuaría sobre estas 9 provincias interiores. Frente a ese bloque unitario de 9 provincias, Rosas tratará de unificar el bando de las federales, tratará de abroquelar a las 4 provincias litorales. Es como consecuencia de ello, entonces, que pretenderá la organización de una liga federal o una liga de gobiernos federales que se opongan a la ofensiva unitaria del general Paz. En este sentido, Rosas conversará con Facundo Quiroga. En ese sentido, Quiroga está de acuerdo en conformar una liga federal. Quiroga en este momento estaba asilado en Buenos Aires porque había sido expulsado de su provincia producto de la invasión del general Paz. Y también se encontraba dando vuelta por Buenos Aires un hombre muy vinculado a la política correntina, como era Pedro Ferré. Se reúnen allí. Y Rosas le dice a Ferré: mire Ferré, usted tiene una ventaja. Usted es correntino y yo soy porteño. Cualquier iniciativa que salga de mi lado siempre va a ser vista con desconfianza por las provincias. En cambio, si usted promueve un sistema de alianzas, podemos llegar a buen puerto. Y efectivamente, así va a ocurrir durante todo 1830. Se va a ir dando una serie de acuerdos bilaterales entre las 4 provincias litorales, entre Corrientes y Santa Fe, entre Santa Fe y Entre Ríos, entre Corrientes y Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires, y así sucesivamente, hasta desembocar en una discusión definitiva de un pacto que ligue armónicamente y orgánicamente a las 4 provincias federales. Comenzará a discutirse en el segundo semestre de 1830 la constitución del Pacto Federal, que será la norma fundamental del ordenamiento jurídico argentino durante este periodo confederal que se va a mantener a partir de 1831. Mientras tanto, para hacerle frente a la Liga Unitaria,